Con más fuerzas que nunca. Oye, sí, bien contento de estar con ustedes. Oye, llevo pegadito por la mañana. Tengo que decir que los segmentos han sido un palo. Estuve escuchando Señales de los Tiempos con Magdiel Narváez. Venía reflexionando qué palo de segmento. Sí, verdad. Y, ¿verdad? Trayendo esa palabra bíblica. Y contento de saludarles, verles en primera oportunidad, ¿verdad? De este 2021, para que verá bien sea, ¿verdad? De este proyecto radial. Así que les felicito también por todas las cosas buenas que han estado pasando. Sí. Qué bueno. Tú eres parte de esas cosas buenas. Parte de eso. Alegre de ser parte. Oye, y hoy le decía a Moraima, Juan Carlos y a Fernán, que estábamos hablando fuera del aire, que ayer en la noche tuve que cambiar. Yo tenía ya pues como mi segmentito listo. Sí. Pero los acontecimientos de ayer me hicieron pues sentarme un rato, quizá hora y media en la noche, a escribir un proyecto y un segmento para hoy llamado Líderes de Reconciliación. Y quiero que si usted está viendo esta oportunidad, comparte este segmento, porque creo que va a ser una plática de liderazgo de mucha bendición. Y ayer, ¿verdad? Puerto Rico estaba celebrando el 6 de enero la fiesta de Epifanía, ¿verdad? Donde de los famosos Reyes Magos, ¿verdad? Una fiesta cristiana, litúrgica muy importante. Sin embargo, en el evento en Estados Unidos se estaban celebrando dos eventos políticos muy importantes. Y el primero era la certificación congresional del colegio electoral. Como ustedes saben, la votación de Estados Unidos es gradual. El 3 de noviembre se celebra el evento del voto popular. Sin embargo, posteriormente, al partir del 13 de diciembre, se constituye ese colegio electoral, que es quien adjudica los votos. Cuando uno va viendo la transmisión, verá, esa misma noche usted va viendo que el voto popular, los medios hacen una proyección de lo que los votos del Estado, del colegio electoral, daría. Sin embargo, no es hasta que se constituye ese colegio que se dan las votaciones, y luego ayer 6 es lo que es la ratificación de la fase del Congreso de lo que el colegio electoral había señalado. Y ese evento era el día de ayer. Ahora, el Congreso nuevo, el entrante, certifica esa votación. Parte de lo que había complicado, lo que había dado como estrategia, era el presidente y algunos republicanos, que en un grupo minoritario, querían pues todavía ejercer o presentar una objeción a los resultados, pero las votaciones obviamente no tenían los números como para cambiar la determinación del voto popular. Y otro evento concurrente a ese evento que se estaba dando era el evento electoral senatorial en el estado de Georgia. Pero además de esa certificación, había también la lucha por estos escaños, y había específicamente 2 escaños de representación senatorial. En los Estados Unidos, el tema de los senadores y el tema de los congresistas varían en torno a su capacidad de representación. Los senadores tienen más un caso de representación territorial, y los congresistas se eligen a través del voto de la población. Por ejemplo, eso se hace para que siempre haya un peso y contrapeso, para que ningún estado, no importa si usted está, qué sé yo, en Illinois, Rhode Island o lo que sea, que son estados más pequeños, tengan menor o mayor menoscabo de representación que Texas, Washington, Nueva York, California. Todos los estados tienen 2 representantes, 2 senadores, perdón. Sin embargo, cambia la cantidad de congresistas que tengan de acuerdo a la densidad poblacional del estado. Así que ayer estaba en pugna esos 2 escaños senatoriales, y específicamente la lucha estaba en que esos estados definirían el escenario de la Cámara Alta o del Senado de los Estados Unidos. Ayer, ¿verdad? Rafael Warnock, que es un pastor demócrata, un pastor afroamericano, ganó el escaño, y también Jon Ossoff, Ossoff ya estaba por bastantes votos adelante. Así que los 2 candidatos demócratas ganan el escaño senatorial por Georgia. ¿Qué hace eso en el panorama del balance de los Estados Unidos? Hasta ayer estaban 50 representantes republicanos y 48 demócratas. Con estos 2 puestos demócratas, entonces se va a 50-50. Y el asunto ahí está en que, por disposición constitucional, cuando en el Senado existe esa clase de tranque, que esté literalmente parejo como hasta ahora está, el voto de rompimiento lo tiene la vicepresidenta. O sea, Kamala Harris, técnicamente, la votación de ayer le da el control del Senado al Partido Demócrata, que durante muchos años el Partido Republicano había tenido el control de la Cámara Alta o el Senado. Así que
también estaba el asunto de los votos adelantados. Ya usted sabe que en Puerto Rico y Estados Unidos eso ha sido una situación difícil. Ayer también pues había todo ese proceso porque hubo gente que estaba votó de manera adelantada por esa vuelta congresional. Así que pongo esto en la mesa para que entendamos por qué está posiblemente el revolú de ayer. Entonces, cuando está en sesión el Congreso, en medio de todo este proceso de la vista y de la certificación, es que irrumpe esta manifestación terrible, ¿no? Este grupo de personas que va a manifestarse, pero rompe el cerco policíaco y tiene la oportunidad de acceder al Capitolio de una manera violenta, donde yo creo que posiblemente en Estados Unidos nunca se había visto un evento de esa magnitud, que en el Capitolio, un evento lugar tan institucional, haya la oportunidad de poder esa manifestación. No que en Washington hayan constantemente manifestaciones, sino que tanta violencia haya sido ejercida en medio de ese proceso. Y cuando estábamos ayer por la noche, yo escribí este tweet, ¿verdad? o este post para reflexionar, o cómo yo había visto esta reflexión. Yo le escribí ayer: no importa de dónde venga la violencia, la agresión y el vandalismo no puede ser justificable. Yes. El ambiente está volátil y cualquier chispa puede producir la explosión de violencia, odio e intolerancia que en este país se ha sembrado. Estados Unidos tiene que renunciar a ese odio fratricida que permea en sus entrañas si es que quiere subsistir como nación. Puse entre paréntesis #intercesores, #oración y arrepentimiento. Así es. Y a eso yo quiero invitar, he titulado este diálogo, estos minutos que nos quedan, a lo que ella he titulado Líderes de Reconciliación. Hay 5 cosas que yo quiero destacar esta mañana sobre la necesidad que tenemos en este momento, Juan Fernández Moraima, que se levanten líderes reconciliadores en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque número 1, yo creo que la polarización en los Estados Unidos es una realidad triste, pero bien definitiva. Yo no recuerdo un tiempo tan marcado donde esa polarización se haya sentido en el tejido, en la misma fábrica del tejido social como ahora. Miren, yo recuerdo estar en la universidad. Yo estaba haciendo específicamente, justamente en el año 2000, estaba con el doctor Javier Colón Morera haciendo la clase de sistema político norteamericano. Y justamente en el año 2000, usted sabe que se dio el asunto de Bush y Gore, de cuando el voto popular no iba al igual que el voto del colegio electoral, y hubo toda la lucha por el estado de Florida. Eso fue para la clase, imagínense, algo espectacular. Y ni aún en ese momento tal vez yo percibía la profunda separación que hay en Estados Unidos. Yo estaba pensando en eventos durante este cuatrenio que yo creo que han hecho evidente esa separación. Por ejemplo, el surgimiento de Antifa y de Black Lives Matter como fuerzas políticas por un asunto, y sobre todo Black Lives Matter por un asunto racial. Los casos, sobre todo desde la población afroamericana, de la violencia, o sea, de ser victimizado. Por ejemplo, el caso de George Floyd, que aunque tú tienes personas que puedan objetar que no son héroes de la comunidad, son personas con un profundo historial criminal y demás, la forma en que murieron frente a la cámara de televisión, un oficial con una rodilla en su galera hasta matarlo. O sea, ese tipo de manifestaciones, nosotros no habíamos visto cosas como esta en la historia reciente. La politización de todos los ambientes, por ejemplo, los deportes. Uno vio cómo los costos del NBA, o sea, el NBA le costó el que haya asumido una serie de cosas porque la gente dejó de sintonizarlo. El presidente tuvo razón por lo que fue abrazar, por ejemplo, la causa de Black Lives Matter, o convertirse en los deportistas en activistas políticos. Por ejemplo, en este cuatrenio estuvo también Colin Kaepernick. Este asunto, el futbolista Colin Kaepernick de los 49ers, que fue un afroamericano, que empezó con esto del kneeling, eso de poner una rodilla en el piso en la interpretación de un himno nacional con un modo de protesta. Lo hizo Colin Kaepernick y le costó literalmente que no tuviera carrera en el fútbol, ¿verdad? Después de su contrato. Los eventos artísticos, premiaciones, Grammy, Emmy, Premio Juventud, lo nuestro, todos estos eventos se convirtieron en mítines políticos. Para oponer una realidad, hablar sobre, parecían más mítines políticos que premiaciones artísticas. En Estados Unidos hubo el choque de las banderas
la bandera sureña confederada, ¿verdad? Ustedes saben que en Estados Unidos hubo una gran división, la guerra civil, y compitió el norte contra el sur. Los estados sureños que pierden esa guerra tenían una bandera de lo que era lo que podría ser la república separada de los Estados Unidos o el ejército confederado. Y esa bandera se ha utilizado por grupos racistas como un elemento de identidad. Hay alguna gente que ha querido que se supriman ese tipo de bandera confederada porque incita quizás pasiones racistas en los Estados Unidos, el derrumbe de los bustos y las marchas de organizaciones racistas en Estados Unidos. O sea, yo recuerdo todavía, me parece que para el 17 y 18, unas universidades donde hubo manifestaciones masivas de organizaciones neonazis, Ku Klux Klan, marchando por el campus universitario y en pugna con, específicamente se acuerdan que había un tipo que hasta vino con un carro y arrolló a una gente como secuela de esos eventos. El discurso del muro, que si vamos a separar, vamos a cerrar la frontera. Esto que acabo de hacer es meramente una cita de ejemplos de la cultura de Estados Unidos para que vean cuán polarizada está la cultura. Necesitamos líderes de reconciliación porque la polarización en los Estados Unidos es evidente y es real. Número 2, como yo les decía, necesitamos líderes de reconciliación porque la violencia no es justificable y el ambiente está volátil. Uno siente que el ambiente está como cargado y cualquier chispa podría ser algo negativo o fatal en medio de esta transición donde hoy estamos como país y que la historia de la nación. Yo diría que hacen falta personas ahora que puedan tomar esa bandera de la tregua, de la paz, de pararse en sitios públicos y a incitar no a los actos violentos, sino al contrario, a soltar esa angustia, esa guerra, esa dificultad. Número 3, yo diría que la oración es, y aquí es que yo quisiera que ustedes me prestaran atención y los pastores, los líderes lo tomaran muy en serio. La oración es, y los actos de reconciliación nacional son ahora de vital importancia. Voy a repetir eso para que usted lo capte profundamente. La oración es, y los actos de reconciliación nacional son ahora de vital importancia. Yo creo que todavía aquí en Puerto Rico hay gente que no entiende, y en los Estados Unidos, por qué nosotros invitamos a la gente a los eventos de oración. Hay alguna gente que piensa que esto es una manía religiosa, que esto es un asunto de imponer la religión. No, señores, es que la oración es un lenguaje de reflexión y un lenguaje de transformación. Hay gente que no ha entendido que la iglesia no se expresa a través de otra manera. O sea, nosotros llevamos los cultos afuera. ¿Por qué? Porque la oración es un lenguaje que cambia a la gente y provoca reflexión. No hay manera en que usted puede convocar a la gente a orar y tenga que escuchar, tenga que tomarse de la mano con otros, tenga que elevar una plegaria. Esto, usted esté de acuerdo con el motivo trascendente o sobrenatural que nosotros los cristianos creemos que hay y cambia las cosas. La oración es un lenguaje de cambio. La oración es un lenguaje de transformación. Y por eso yo creo que ahora mismo pastores de Washington, pastores de los Estados Unidos tienen que pensar que en estos próximos días hay que sacar la oración afuera. Hay que sacar espacios de meditación, hay que las cintas en los parques, en los árboles. Son espacios que hemos tenido, la iglesia ha cambiado las cosas orando. Y creo que ahora eso es lo que de alguna manera nos impulsa. Señores, porque hasta el 20 de enero, nosotros tenemos hasta la transición, posiblemente faltan 2 semanas completas. Y aunque, ¿verdad? Yo creo que la certificación de Biden y todo ese tipo de cosas, pues va un poco por el hecho de llevar las cosas, ¿verdad? Por el carril democrático. Yo creo que en 2 semanas pueden pasar muchas cosas en el sentido de cómo está el ambiente. Por lo tanto, yo creo que los líderes de reconciliación tienen que levantarse ahora. Ahora es el momento de no perder el track, ahora es el momento de orar, ahora es el momento de llamar a la concordia, ahora es el momento de ese tipo de manifestación que la iglesia sabe hacer y que los líderes deben, ¿verdad?, invitar a la gente a cambiar ese tono. Porque si no, realmente la preocupación puede ser que más eventos como los de ayer, no necesariamente a lo mejor en el Capitolio, pero sí en otros lugares, puedan traer los choques y las pugnas entre grupos raciales en los Estados Unidos. Y de alguna manera, Edwin, creo que también deben romper con el
que si este hizo esto, que si el otro dijo lo otro, porque entonces eso aumenta más el coraje en la fanaticada, por decirlo así, Claro. a los seguidores. Y no estamos para eso, tanto allá como acá. Yo he visto unas peleas ayer en Facebook. Yo veía unas peleas horribles. Yo, ¿cómo es posible que sigamos defendiendo lo que no se debe defender? Claro. Que es la violencia. Sí, ese factor es lo que estaban ahora mismo señalando. Esto que trae Moraima es efectivamente los líderes reconciliadores. Ajá. Los líderes reconciliadores son sabios en su discurso y actúan de manera manera conciliadora. Por ejemplo, Proverbios 12:18, Moraima dice: hay hombres cuyas palabras son como un azote de espada, pero la lengua del sabio tiene medicina. Entonces, ahora, eso que trae Moraima de las controversias estériles e inútiles, no debemos prestarnos para eso en el sentido de cómo está el asunto. O sea, el líder conciliador usa la palabra con sabiduría y es también un ente que concilia a las personas. Yo creo que no es ahora el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, los grupos religiosos de los Estados Unidos quizás no es el tiempo para golpes de pecho, ni para odas al presidente, o es tiempo de orar, ni de un lado ni de otro. Yo creo que hay líderes demasiado identificados ahora mismo, de un lado y de otro. Por ejemplo, yo creo que una intervención de convocación, o sea, yo creo que todos tenemos quien convoque para orar y reconciliar, amén. Pero hay líderes, quizás rostros como Paula White o el pastor Jeffries de Houston o el mismo Franklin Graham, ha estado muy identificado por la administración, igual que Al Sharpton, Jesse Jackson y otros reverendos y pastores con la ala demócrata. Posiblemente esas voces, yo decía, ¿qué personas deben hablar y salir? Digamos, una persona como el mismo Rick Warren, que en un momento dado fue invitado por Obama a orar, no porque le haga coro a su política, porque también lo criticó, claro. Pero hay líderes como el mismo en la comunidad afroamericana, como es el mismo de Porter Touchhouse, el negrito que me encanta tanto, se me va el nombre ahora, el obispo de Porter Touchhouse de Houston. Sí. T.D. Jakes, seguramente de cara favorito. Hay muchos líderes, pero hay gente que tiene que levantar la convocatoria de decir, nuestro país, nosotros eliminemos al odio, convocatorias de pastores juntos, conocidos para orar, para cambiar el asunto. Joel Osteen, que es el más visto en la televisión americana, el pastor más visto en la televisión americana es Joel Osteen. Aunque usted no esté de acuerdo con lo que articule o no. Exacto. Pero a eso es lo que yo me refiero. O sea, es el momento de que esas voces llamen porque la iglesia todavía es esa reserva, esa veta moral de reconciliación, y asimismo líderes también de organizaciones sociales, civiles, deben participar de ese diálogo. Y como decía Moraima, el tiempo de las ventajerías políticas o los argumentos de quién lo hace peor, quién lo ha hecho peor, o porque mira que si ahora, ¿dónde están? Y yo creo que ese tipo de argumentos no abona al clima de reconciliación. Y por último, ahora más que nunca, es necesario lo que el apóstol Pablo dijo que la iglesia debe ser, abordar el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios capítulo 5, del 17 en adelante, yo quiero leerle ese texto, porque aunque el apóstol Pablo está pensando el ministerio de reconciliación con reconciliar al hombre con Dios, desde la perspectiva salvífica, la obra de Jesucristo, observen lo que Pablo dice, que yo creo que es parte del mensaje que se le ha delegado a la iglesia. Si hay alguien que lo puede hacer en este momento, es que la iglesia de Jesucristo. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió a nosotros con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos ese ministerio como iglesia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Escuche esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos,
les exhortamos también a que no recibamos en vano esta gracia de Dios. Aún Jesús, el que no cometió pecado, el que no podría ser equiparado, el que no tenía por qué cargar el pecado del mundo, se hizo pecado por ser un ente de reconciliación. Y creo que a nosotros nos toca ahora ser ese ente de reconciliación en este proceso, y por eso yo quisiera dar una nota final a intercesores. Es hora de estar alerta. Hay gente que no cree que la oración puede cambiar las cosas. Creo que los intercesores pueden cambiar la historia, y ahora más que nunca nosotros necesitamos que la gente que entiende de la prioridad de la oración intercesora y de arrepentimiento se manifiesten. Señores, esta idea de ir en arrepentimiento a Dios, o sea, de que nosotros podamos, Señor, ten misericordia de este país. La oración intercesora es necesaria. Cambia las cosas y nos cambia a nosotros. Nos da la actitud correcta. Nos ayuda un poco a desechar la ira y el enojo, a responder, a seguir en este clima que nada abona la sociedad que vivimos, ¿verdad? Nosotros, querrámoslo o no, sea su política particular, somos parte de esa nación. Estamos relacionados a los Estados Unidos. Y parte del destino de ese país también está involucrado el destino nuestro. A nosotros nos corresponde orar por toda esta circunstancia, por toda esta transición y por todo lo que va a seguir sucediendo. Yo creo que a la iglesia nos esperan días difíciles. Hay una política que sabemos que es muy desfavorable para lo que de alguna manera algunos cristianos evangélicos, conservadores o personas de fe y valores como nosotros creemos. Pero hay una situación, hay una obligación mayor, que es la que el Señor nos ha delegado en ejercer el ministerio de la reconciliación y la oración por aquellos que nos gobiernan, para que haya luz y sabiduría en esta nación, porque en la prosperidad, en la paz y la bendición del gobierno también está la nuestra. Así que, líderes reconciliadores, ha llegado la hora de ponerse de pie y de llevar su vida a otro nivel. Edwin Rivera Manso. Tremendo. Creo que las palabras tuyas, Edwin, aplican exactamente al ambiente en Puerto Rico. No hemos visto esta situación desde la elección de nosotros, pero creo que estos próximos 4 años van a provocar muchas cosas donde ese mensaje que tú traes hoy va a salir a relucir como una necesidad fundamental, y el liderazgo cristiano en Puerto Rico tiene que estar en la mayor disposición de ser ese ente conciliador. Para mí, conciliador no significa el dejar de creer como creo, y el defender lo que defiendo. Significa el no fomentar la violencia, significa el mantener el respeto por el que difiere de mí. Exacto. Que yo creo que son las cosas que hemos ido perdiendo y que la nación americana ha ido perdiendo con el asunto de la gente de izquierda y el llamado progresismo. Se ha polarizado la cosa, y la respuesta de nosotros no puede ser vamos a hacer lo mismo. Exacto, vernos exactamente como ellos también. Eso es así. Así que ese es el cuidado que tenemos que tener. Para nosotros la línea es fina, claro, porque el hecho de defender lo que creemos, los valores, nos hace blanco de ataque. Exactamente. Pero obviamente tenemos para eso a Cristo, tenemos el Evangelio, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo para poder mantener la antorcha encendida y alumbrando para donde es, claro, pero al mismo tiempo fomentando el respeto, fomentando que no haya violencia, ¿verdad? Y alumbrando como Dios nos mandó a alumbrar. Así que te felicito por este tremendo mensaje. Gracias, Juan, por esa experiencia. Y mis hermanos, les recuerdo 2 cosas. Este próximo jueves, arranca el próximo jueves 14, curso de Fe y Política. Usted va a mi Facebook ahí, a las redes, y puede encontrar dónde suscribirse para participar. Y esta semana ha sido tremenda la respuesta de las personas al proyecto de la Tierra Santa, el proyecto del Mediterráneo, el barco de Pablo y Jesús, con este servidor, el doctor Magdiel Narváez, el doctor Samuel Pagán, Ricardo Rodríguez. Oye, la gente está llamando a Pronto Travel y se están inscribiendo, nos consta, así que usted llame al 798-6455, 798-6455. Ya a final de este mes tendremos la primera reunión de grupo. Esto se lanzó la semana pasada, así que todo el mundo está esperando esta primera reunión. Pero mire, vaya a tener la oportunidad de hacerlo, va a ser una fecha memorable. Y yo creo que el pueblo se sigue, nosotros seguimos haciendo los planes para bien. Yo creo que muchas personas saben que cosas como esta no se planifican de la noche a la mañana. Así que usted debe separar su espacio ya, para que entonces usted vaya poquito a poco durante el año haciendo ello y sea parte de este proyecto que de seguro va a cambiarle la vida. Créanos. Así es. Gracias, Edwin. Buen día y muchas felicidades otra vez. Felicidades. Abrazo. Edwin